Nuevamente, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso, continuamos con las generalidades. Es el último apartado dentro de las generalidades y después ya pasaremos a hablar de cada una de las partes que componen el cuadro, empezando por los soportes, o sea, materiales y una sucesión de ellos. Pero nos vamos a centrar en esta ocasión en todas las herramientas más importantes empleadas en el dibujo subyacente y en la composición. Voy a ir explicándolo porque aunque muchas de ellas son de uso habitual en otras facetas del dibujo técnico o el diseño, pero en este caso son de una enorme utilidad y las vamos a utilizar con frecuencia en la realización de nuestras obras, no solo en ese dibujo subyacente al que hago referencia, sino también en distintas fases del cuadro. Pero ahora nos centraremos solo en eso, en el dibujo subyacente, y también os presentaré herramientas, una serie de útiles que empleamos como ayuda para la composición del cuadro. No es puramente una cuestión técnica, estos temas que vamos a tocar, pero va enlazado, evidentemente forma parte de la construcción del cuadro. No es lo mismo el dibujo subyacente, tal como lo vamos a explicar y a ver las herramientas, a cómo se puede utilizar en un dibujo pues, como este que tengo aquí a mi lado, que ya es una obra como tal. Se está utilizando como técnica única, principal para la realización del cuadro. Lo normal es que en este caso nos centremos en una forma de dibujar más como si fuese el armazón de un edificio cuando se construye. Pero cada artista tiene una forma de trabajar. Hay quien necesita un dibujo muy acabado, otros necesitan solamente esbozarlo. Pongo un pequeño ejemplo. Si os fijáis, yo siempre lo ponía en mis clases, en el retrato que está pintando Velázquez al escultor montañés, que se conserva en el Museo del Prado, la parte del busto, ahí se ve perfectamente cómo él esbozaba ese dibujo subyacente al que hago referencia. En su caso, requiere de un dibujo muy poco terminado, simplemente esboza. Él y otros muchos artistas. En la actualidad pasa lo mismo. Hay quien necesita un dibujo muy terminado y hay quien dibuja directamente según va afrontando el cuadro. Cada cual pues, que actúe según le puede interesar. Yo aconsejo, eso sí, quien no tenga una base importante de dibujo, que antes de pintar, pues aparte de que estudie el dibujo, pues haga un dibujo pues, que esté bien acabado. Tampoco excesivamente, porque si no se tiende a que ese dibujo se convierta después en una pintura o en un dibujo coloreado. Y ya pierde todo el carácter, toda la fuerza que debe tener la pintura. Yo personalmente, cuando afronto una obra, mis dibujos suelen ser, en la actualidad, antes no tanto, pero en la actualidad suelen ser muy esquemáticos. Yo voy trabajando sobre el cuadro y voy redibujando según voy avanzando. Pero eso es una cuestión personal. Evidentemente, como os adelantaba, en mi época de formación, pues los terminaba más, tenía más inseguridad y entonces los terminaba más. Pero bueno, eso no es ni bueno ni malo, cada cual que actúe como estime oportuno y no me quiero extender más. Vamos a pasar ya a este primer vídeo donde presento una serie de herramientas de medición y de trazado y después vendrán una sucesión de vídeos sobre este mismo tema. Lo hago así para no alargar los vídeos, para que sean unos vídeos más cortos y eso también hace que sean más fácilmente visibles y quizás también un poco más o menos. Si yo os estoy hablando durante 45 minutos o una hora desarrollando un tema completo, probablemente os vais a aburrir, hacéis otras cosas. De esta manera, siendo unos vídeos no excesivamente largos, y esto es algo que yo voy a ir haciendo todos los vídeos técnicos, bueno, vídeos técnicos y de cualquier tipo de los que yo voy a ir colgando, pues os va a ser mucho más sencillo consultarlo en cualquier momento. En definitiva, todos los contenidos los vais a tener y también quizás va a ser más fácil de que lo podáis localizar. Bien, pues no me quiero extender más
y pasamos a ver ya este primer tema del dibujo subyacente. Definiendo el dibujo subyacente de forma textual, como veis en la diapositiva, podríamos decir que es el dibujo más o menos acabado según estime cada artista y que con diversos instrumentos y métodos se realiza sobre el soporte, preparado o no. Siempre, lógicamente, antes de comenzar con la aplicación de la pintura. Eh, Muchas veces es necesario, según vamos pintando, redibujar, pero eso ya sería otra cuestión. Pero el subyacente, el dibujo subyacente como tal, es el inicial, el que aún no se ha empezado a aplicar el color con la técnica que hayamos elegido. En la imagen podéis ver un cuadro realizado por mí y ya terminado y el dibujo subyacente que yo utilicé, el método que yo utilicé. En este caso fue un dibujo muy directo el propio color, con el propio color al óleo y diluido, utilizando el pincel y generando pues los trazos que apuntaban cada uno de los elementos más o menos ajustado a lo que yo pretendía que iba a ser el cuadro. A mí personalmente no me gustan los dibujos excesivamente terminados antes de comenzar a pintar. Este es un ejemplo, pero hay muchos como vamos a ir viendo a lo largo de este tema. La cinta métrica es una herramienta básica para tener el estudio. En realidad, todas las herramientas que vamos a ver seguidamente, pues es importante disponer de ellas porque las vamos a utilizar con bastante frecuencia. Lógicamente, unas más que otras, pero en el caso concreto de la cinta métrica, con bastante asiduidad. Nos va a servir para desde medir un tablero, los listones para hacerlo, en distintas dimensiones. Por consiguiente, es una herramienta que es fundamental que la tengamos en estudio y que sea de buena calidad y que tenga la longitud suficiente. Yo aconsejo tener una que nos permita medir pues por lo menos superficie de 2 metros, de 2 a 5. Yo suelo tener una de 2 y otra de 5 en el estudio. Pero que sea de buena calidad, que nos permita tomar las medidas con exactitud. La regla de plástico, una regla de plástico transparente, también es útil y es importante tenerla. Yo aconsejo que se tenga una regla de estas características milimetrada, tanto para ir tomando medidas como para poniéndola sobre la superficie que estemos trabajando, estemos dibujando, estemos tomando esas medidas, podamos ver lo que hay debajo. Eh, este tipo de reglas yo aconsejo que se reserve una muy limpia, una que no tenga ningún tipo de efecto para el dibujo subyacente y para dibujos que requieran de una exactitud y que vayamos a trabajar sobre el papel. Después podemos tener otra ya más normal para trabajar sobre el cuadro, que no nos importe que se manche de pintura y que también a través de esa transparencia nos permita ver lo que hay debajo y vayamos ajustando medidas, sobre todo si estamos haciendo algo que requiera de mucha exactitud, como puede ser un paisaje con edificios o algo de esas características. Entonces, este tipo de reglas es muy útil y aconsejo que se utilicen. Se pueden limpiar si solo la vamos a utilizar sobre una superficie en la que estamos pintando, pues la limpiamos con un poquito de aguarrás después de trabajar y ya está. Pero no la uséis después para un papel, ¿no? Porque si queda el resto de grasa, todo eso puede manchar el papel. O tampoco lo utilicéis sobre una base del cuadro que todavía no se haya trabajado y que nos interese mantener limpia. Para eso tenemos la otra regla, la que os decía, una ya más exacta y una de mejor calidad. También es interesante eh, tener una regla de aluminio. La regla de aluminio es muy útil porque al ser muy rígida, aparte de para también usar las mismas funciones
que hemos comentado, que os acabo de decir, para la regla de plástico, pues en este caso, por esa rigidez que tiene, nos permite también utilizarla como apoyo para cortes, cortes que sean exactos y al ser más resistente que el plástico, evidentemente es más difícil ocasionar daño con el cúter. No obstante, ojo, tener cuidado, porque el aluminio es un metal no excesivamente duro y se puede mellar, se puede también dañar con el cúter. Eh, si queréis cortar, yo lo que os aconsejaría que las medidas las toméis con la parte que está graduada y después con la parte opuesta, que es más roma, podéis utilizarla como apoyo para corte. Si hay algún pequeño accidente con la hoja del cúter, pues ahí no va a ocasionar ningún problema. Estas reglas también tienen algo interesante, como podemos ver en el reverso de ellas, y es que lleva una tira de goma, una goma que va ligeramente dentada, o bien lleva unas rugosidades que permite que se sujete con más facilidad sobre la superficie en la que estemos trabajando. Sobre todo cuando esa superficie sobre la que trabajamos pues esté en posición vertical. Eso permite que no se desplace la regla, o por lo menos que tenga más dificultad para desplazarse, podamos sujetarla con más facilidad. Por eso, este tipo de reglas, la verdad es que también tienen una enorme versatilidad. Poco debe faltarnos en el estudio un juego de plantillas formado por una escuadra y un cartabón. eh, Son de enorme interés porque con ello vamos a poder trazar eh, paralelas en distintos ángulos. En definitiva, son muy versátiles y es aconsejable tener un juego de buena calidad. Se pueden tener de varios tamaños. Yo suelo trabajar con unas de tamaño pequeño para dibujitos que son de pequeño formato porque es mucho más cómodo trabajar con ellas. Generalmente se van trabajando conjuntamente, tanto la escuadra como con el cartabón, o también se pueden trabajar por separado, pero lo normal es que se vayan utilizando conjuntamente. Después tengo también otra intermedia y luego ya otras de gran formato para los cuadros de grandes dimensiones. Pero vamos, que tampoco es imprescindible. Se puede tener un formato medio y con eso es ya suficiente. Siguiendo con las herramientas, vamos a llamarles de apoyo para el trazado, tenemos también como una herramienta que puede ser muy útil pues, disponer en el estudio de un juego de plantillas curvas. Estas plantillas se utilizan buscando en los puntos que nos interesen para el trazado de una curva la que más ajuste a lo que a nosotros nos interese. Entonces hace falta un poquito de práctica. Al principio es un poco lioso, pero según os vayáis familiarizando con las tres, generalmente son tres las plantillas que van en un juego, pues vais a poder trazar con limpieza curvas complejas. Pero insisto, hace falta un poquito de experiencia. También se puede utilizar, aparte de para trazar la curva, primero cualquier herramienta, un lápiz o cualquier otra herramienta, también nos puede servir, como os digo, para emplearla como una plantilla a la hora de aplicar la pintura. Lógicamente, en ese caso habrá que limpiar cuidadosamente después de cada utilización la plantilla que hemos utilizado, no solamente la zona que hemos utilizado, sino toda la plantilla completa para evitar que ocasione manchas en otros trabajos o en otra zona del trabajo, manchas no deseadas, evidentemente. Eh, pero vamos, tampoco pasa nada si se tiene este tipo de plantillas. Hay otra herramienta que sirve también un poco para este tipo de trazos y también de plantilla móvil para enmascarar zonas, igual que os comentaba en el caso de las plantillas, vamos a llamarle fijas, curvas, que os acabo de explicar. En este caso es una regla, una plantilla modelable, es una varilla de una goma bastante consistente, por dentro lleva
un tipo de alambre que hace que podamos modelarla, podamos ajustarla a la forma que nos pueda interesar. Quizás sea más fácil de utilizar esta plantilla modelable que las plantillas fijas, porque nos vamos a ajustar a un dibujo concreto o vamos a generar nosotros el propio dibujo de la curva con la plantilla. Es importante que sea de buena calidad, eso sí, y mantenerla siempre limpia. También es muy importante tener en el estudio, esto sí que es muy importante, unos buenos compases. Este que veis es un compás de artesano, sirve tanto para un alfarero como para un escultor, como para cualquier artesano, por ejemplo, de la plata o del cobre. Es uno antiguo que yo he heredado de un familiar y que lo conservo, pero que lo sigo usando. Pero lo conservo porque es muy bonito y además por esa cuestión afectiva. No es necesario tener uno de estos de puntas, pero vamos, se puede tener. Generalmente se usa solo para medidas y para generar marcas en la toma de esas medidas. Lo normal es disponer de una caja que sea de buena calidad. Las cajas generalmente están formadas por un compás, una bigotera y un tiralíneas. El tiralíneas es una herramienta que ya, salvo nosotros, se utiliza poco. Hace años se utilizaba en el trabajo de delineación para la realización de planos, de dibujo geométrico, pero también nos puede resultar muy útil porque lo podemos utilizar para trazar líneas rectas cargando con pintura, dándole la fluidez adecuada. Podemos usarlo para cualquier técnica que nos pueda interesar. En el caso de esta caja es bastante completa, tiene todo lo necesario, no hace falta muchísimo más. Aquí lo veis por separado en esta imagen el compás, ¿eh? Y aquí veis la bigotera. La diferencia entre el compás y la bigotera es que los brazos del compás se abren y se toman las medidas y se traza. Generalmente es más grande. Y en el caso de la bigotera, también se abren evidentemente, pero con esa pieza central que veis, esa ruedecilla, ajustamos la medida. Entonces, para medidas exactas, muy exactas y que tengamos que repetirlas, es muy útil porque no vamos a tener el riesgo de que se nos cierre el brazo como sucede en el compás, que sus brazos en el menor presión, sobre todo si no está muy ajustado, pues es fácil que se mueva y que ya las medidas fallen. El tiralíneas de me lo veis en detalle. Poco que explicar, la tinta se pone, la tinta o el color de la técnica que corresponda, entre las dos varillas que veis afiladas y con la ruedecita se cierra más o menos y la línea será más gruesa o menos gruesa. Es importante que veáis que el afilado de la punta del compás es también muy importante. No se hace como una punta de lápiz, se hace en bisel y el bisel se pone hacia afuera. De esa manera, al cerrar ya sea el compás o ya sea la bigotera, la parte más aguda y más larga debe coincidir exactamente con el final de la aguja. Eh, Eso nos permitirá hacer unos trazados muy exactos y tomar las medidas también correctamente. De todas formas, si quisiésemos tomar unas medidas también muy exactas, podríamos recurrir, como os he dicho en la caja en la que aparecían unas puntas, podéis recurrir a colocar, como veis, en lugar de la mina, un accesorio que es otra aguja y no tiene mayor problema para su uso. Sería el equivalente al primer compás artesano que habéis visto y en la bigotera se puede hacer lo mismo. También se le puede incorporar en uno de los brazos del compás una alargadera. ¿Eh? En este caso, lo que os muestro es una bigotera gigante, es una bigotera de un tamaño más grande de lo normal. Eh, También sirve como compás y también sirve como bigotera. Veis que tiene ese eje central con la ruedecilla que antes os decía y después tiene un brazo extensor. Ese brazo extensor es para hacer trazados de círculos o curvas muchísimo más grandes.
Otra herramienta, también muy antigua y muy simple, es la escuadra del carpintero. Las hay de muchos materiales, yo os aconsejo una de metal del tipo que veis, y nos sirve para trazar líneas paralelas, perpendiculares entre sí, cuando nos construimos los tableros también para ajustar muy bien los cortes. En definitiva, es una herramienta para ajustar medidas muy útil, tremendamente útil. Dentro de este conjunto de herramientas, el calibre también es una herramienta que conviene tener en el estudio. Nos sirve desde tomar medidas en un cuadro, en un dibujo, sobre todo si hay, igual que usamos la picotera o el compás, podríamos utilizar el calibre. Generalmente está hecho para materiales sólidos, por ejemplo, para un tablero, para los huecos que hay, o la distancia que tiene que haber entre dos listones, el espesor de los listones, ajustar que todo quede perfecto. Es una herramienta bueno, que también conviene tener estudio, como todas las que os estoy mostrando. Insisto, no es necesario comprar todas a la vez, ni muchísimo menos, y mirar por casa, que seguro que algunas de ellas las tenéis en casa. Con esto terminamos un recorrido sobre algunos de los útiles de medición y trazado, vamos a llamarles de precisión, que es aconsejable tener en el estudio. Bueno, he hecho referencia a los más importantes, hay otros muchos que se pueden ir incorporando, pero vamos, considero que no es necesario o por lo menos son tan imprescindibles como lo que hemos visto. Pues bien, dicho esto, os emplazo para el siguiente vídeo, que va a ser una continuación de todos los útiles empleados y los métodos en el dibujo subyacente y para la composición de la obra, y más concretamente, en el próximo vídeo veremos los útiles de medición y trazado para dibujar del natural, de modelos del natural. Son unos útiles que, como veréis, se han venido utilizando a lo largo del tiempo y que es muy práctico emplearlos. Pues bien, os emplazo a ese nuevo vídeo y os recuerdo que si os suscribís podéis hacerme consultas técnicas, siempre por favor que sean sobre el vídeo que se estáis viendo y nada más, pues os espero en el próximo.